nos avisa, mi estimado Johnny, con respecto a la entrevista que tendremos con el abogado Jorge Sosa, máster en Derechos Fundamentales. Y el tema a tratar es Asamblea Constituyente y temas de coyuntura política. Me dan las indicaciones respectivas. ¿Qué tal? Damos la bienvenida, abogado Jorge Sosa, máster en Derechos Fundamentales. Abogado, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en este espacio informativo. ¿Cómo ve la situación? ¿Siguen los problemas en marco de esta situación del desacuerdo en relación al subsidio del diésel? Y por acá también nadie quiere constituyente, una cosa con otra la están mezclando, y en las calles, al menos en lo que tiene que ver con el austroecuatoriano, en las vías, en la sierra del país, nadie quiere las cosas que propone el gobierno central. Buenos días, ¿cómo ve este ambiente que por supuesto no produce nada, sino más bien malestar? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, primero recordar como continuo defensor de derechos humanos, tengo más de 20 años en el tema de derechos humanos, con muchísimas acciones internacionales, recordarle al gobierno nacional la garantía que tiene el derecho a la protesta y el cumplimiento de los pactos y tratados internacionales en el marco de la convencionalidad que garantizan los derechos humanos de los ciudadanos. No estamos en el marco de un conflicto armado interno, eso ya lo ha dicho varias veces la Corte Constitucional, ¿sí? Ha tumbado, la misma Corte ha derogado dos leyes que permitían de alguna manera incluir mecanismos extraordinarios de guerra, ¿sí? Podríamos decir, en el marco de lo que está pasando en el Ecuador, y por lo tanto debe aplicarse la normativa actual vigente que incluye la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo digo por cuanto se han visto imágenes de excesos policiales, de brutalidad, en la cual las Fuerzas Armadas, los militares, están disparando a quemarropa a la ciudadanía que se encuentra completamente desarmada. Eso no es aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza, o eso no es hacer uso de los parámetros de la progresividad, podríamos decir, del arma o de las armas letales, podríamos decir, del armamento que tienen los militares. No, hay que tener en cuenta que solamente se permite usar armas letales de manera excepcional, siempre y cuando haya un riesgo o un peligro de vida, el cual no se constituye en el marco de la protesta, ¿no? Usted no puede comparar una piedra con un fusil, no puede comparar obviamente una madera que se tire con, podríamos decir, una granada, ¿sí? Con un tanque, con una tanqueta, ¿no? Entonces, sí, hago un llamado a que el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas cumplan con los parámetros y garantías establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y recordar, ¿sí?, que dentro del marco de lo que está pasando, estos crímenes, si es que efectivamente hay muertes, pueden ser considerados graves delitos a los derechos humanos y eventualmente no van a tener ningún tipo de caducidad, y eventualmente el Estado podrá ser demandado por las víctimas o familiares en el marco justamente de lo que está pasando. Eso es importante establecer porque creo que al gobierno se le está pasando la mano con la manera como está reprimiendo a la población indígena principalmente. Ya lleva esto varios días. ¿Cómo ve la situación? ¿Usted cree que no, las comunidades indígenas no quieren dar el brazo al torcer? Y esto genera un ambiente en el que ya, si nos vemos, ya nos estamos despidiendo del mes de septiembre, viene octubre, ya podemos ver de cerca la fecha indicada para la consulta. Esto da un ambiente de que quien más se va a inclinar a descartar lo que propone el gobierno central con respecto a una nueva constituyente. Bueno, ya está convocada, o al menos eso creemos, ¿no? Porque no la vemos todavía en el procesamiento de las preguntas, ¿no? Es algo medio como extraño. Si había tanto apuro de convocar a consulta popular para la constituyente, ¿por qué todavía no se la incluye operativamente
en el marco justamente de la programación que debe tener el CNE. Yo creo que la falta de diálogo del gobierno con los indígenas, es decir, se ha negado completamente a negociar, se ha negado completamente a dialogar, ¿sí?, a hacer mesas técnicas, es lo que está llevando justamente a una espiral de protestas en Ecuador increciendo, es decir, cada vez y cuando hay más grupos que se suman, y eso trae mucho más descontento porque de la represión que está haciendo el gobierno, ¿sí?, hay otros grupos que producto justamente de esa represión, sí tienen obviamente una posición de solidaridad justamente con el campesinado, ¿no? Eso eleva el descontento. He visto una encuesta de Omar Malouf que lo ubica en el 31% a Noboa. ¿Sí? Con eso no le alcanza para el sí en una constituyente, teniendo en cuenta de que necesita más del 50%, 50 más 1, para para que la pregunta de la constituyente pueda pasar. Necesita un 51% de la votación electoral ecuatoriana. Más bien, esta situación puede estar provocando que se produzca un efecto contrario al que quiso el gobierno, ¿no? Que en vez de que la consulta, podríamos decir, una a todo el Ecuador en el marco del cambio de una constituyente, de una constitución a una constituyente para nuevos, podemos decir, para una nueva economía, para un nuevo organigrama institucional, para un mejoramiento de la dogmática de derechos, más bien está causando el efecto contrario y el país se está uniendo en torno justamente al rechazo de cómo el gobierno está afrontando una crisis con una represión, podríamos decir que no tiene anales en el Ecuador, sino que más bien lo que está causando es que el resto de sectores se solidaricen con los campesinos, que son los que están afrontando en este momento las balas, podríamos decir. Bueno, tuvimos la oportunidad hace pocos días conversar con una representante del gremio de los campesinos. Han hecho un aparente arreglo con acuerdos con el gobierno central con lo que ellos han solicitado y ellos no se han unido al menos con estas protestas. Pero bueno, eso en cuanto a lo que es el campesinado acá en la costa. Vamos a ver, en la sierra entendemos que esto de entrega de 100 maquinarias agrícolas por las redes sociales se decía otra cosa, pero esto es más o menos como te doy esto, pero suspéndemelo de acá, pero hay cuestionamientos en el que yo quiero decidir tener algún tipo de decisiones por el bienestar del país, pero como que a nadie mucho le ha agradado esta situación por parte del gobierno central. Dígame usted, ¿ha sido oportuno lo que se está dando con la entrega de maquinarias o no para solo aliviar la tensión por un lado de estas protestas? Yo creo que el error que tuvo el gobierno es haber eliminado el subsidio de la manera como lo hizo, ¿no? Abruptamente, ¿sí?, de un día para otro. Pudo haberlo hecho gradualmente, pudo haber eliminado gradualmente el subsidio para que se acostumbre un poco específicamente el que usa el diésel, ¿no?, a un precio que vaya aumentando y de alguna manera, podríamos decir, se vayan ajustando todos los costos que tienen que ver con el pequeño productor o con el pequeño distribuidor, que son los más afectados, especialmente en la Sierra Centro, ¿no?, que son los indígenas, los que tienen las camionetas de diésel, ¿sí?, o que tienen algún taxi, o que tienen alguna unidad en alguna cooperativa, los que enfrentan justamente el problema del alza del diésel, ¿no? En primer lugar, yo creo que el error del gobierno fue haber adoptado una eliminación del subsidio de manera radical, ¿sí?, de manera absoluta, ¿sí?, cuando lo pudo haber hecho gradualmente y debió haber activado inmediatamente mesas de diálogo, no haberlos catalogado a todos los que se oponen justamente como de alguna manera también narcotraficantes o asociados a los GDO, ¿no? Porque el discurso del gobierno se enfocó básicamente en el tema
del contrabando de combustible, que no es un tema del diésel, es un tema de la falta de control de las fronteras por parte de policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es un tema completamente distinto al efecto que causa el diésel dentro justamente de la producción o distribución de productos en la Sierra Centro. Yo creo que por eso es que vemos que la protesta se centra en la Sierra Centro y no se centra en la costa, porque de alguna manera la movilidad de productos tiene otro tipo de vías en la costa, ¿no? Sin embargo, sí se ha dado cuenta de que, por ejemplo, lo que son los mariscos, ¿sí?, ha subido justamente en la parte de la costa debido a que las embarcaciones también que generan la pesca también usan diésel y eso también ha causado un impacto en los mercados. Ahora, de eso se ha habido. Abogado Sosa, sáqueme una duda. En su momento, la Corte Constitucional aprobó, dio luz verde a cerca de más de 20 decretos. No tengo muy en cuenta que el presidente en su momento lo estableció y esto fue dado a luz verde, ¿no? Más de 20 decretos. ¿Qué pasa? ¿Por qué una nueva constitución? ¿A qué obedece todo esto? ¿Será que falta algo que no por cumplir o obedece a un capricho personal? Yo sinceramente no creo que tengamos la necesidad de ir a una nueva constitución si no tenemos en mente una arquitectura constitucional completamente nueva, ¿no? Que es la que no dice el gobierno. ¿Cuál es su arquitectura constitucional? Si su arquitectura constitucional es incluir, por ejemplo, los indultos anticipados a graves violaciones de derechos humanos o al uso de la fuerza por parte de los militares, eso no es arquitectura constitucional, eso es una zapada que obviamente el gobierno debe saltarse garantías que se encuentran insertas en pactos y tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? En la Convención Americana, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque esa ruta de las amnistías, de los indultos anticipados a militares, ya la hizo en su momento Chile con Pinochet, ya la hizo Perú con Fujimori, ¿sí? Ya la hizo Argentina con Videla, ¿sí? Y en todos era el mismo cuento, ¿no? Es decir, en favor del combate aparentemente del terrorismo, el combate de grupos subversivos, ¿sí? Se establecían o se expedían como se conoce como leyes de punto final, es decir, amnistías generales a hechos determinados en una época de tal manera de que no puedan ser imputados penalmente. O sea, ya la historia de América Latina ya conoce, y quienes defendemos derechos humanos ya conocemos la historia del indulto. Entonces, abogado, usted veo en cuanto a su punto de vista que dentro de lo que se establece en esta Carta Magna, si se da, muchos juristas alertan de un camino sin pluralidad y consenso. Sí, o sea, parte de los postulados que tienen que ver justamente con el indulto, las amnistías anticipadas, darle mayor fortaleza, podríamos decir, a las Fuerzas Armadas y a la policía con eliminación de garantías. Tal vez puedan haber también otros elementos como la eliminación, por ejemplo, del pluriculturalismo o los derechos de naturaleza en el Ecuador, lo que puede permitir también una mayor extensión de temas como minería a gran escala, ¿sí? O puede obviamente eliminar incluso la justicia indígena. Creo que esos son elementos que podrían tenerse en cuenta por parte del Ejecutivo, pero que no representan una nueva arquitectura constitucional para mejorar las garantías, sino más bien para regresar, es decir, para hacer una regresión o una eliminación de derechos que ya tenemos justamente en la Constitución de la República del Ecuador. Yo vuelvo a repetir, la idea de una nueva arquitectura constitucional es fortalecer más que todo, ¿sí?, las garantías que tenemos, mejorar la institucionalidad, eliminar alguna normativa no dogmática, sino en la parte orgánica que a lo mejor es innecesario, aclarar, ¿sí?, algunas situaciones que tienen que ver con garantías jurisdiccionales, que obviamente podrían ser parte de una nueva constitución, pero es lo que no tenemos claro del gobierno. ¿Cuál es básicamente su proyecto de una nueva arquitectura constitucional? No necesariamente tiene que... Si no hay claridad, no se puede ver bien el panorama. Eso es oportuno. No es como caminar en una habitación sin el foco encendido. ¿Verdad, abogado? Si no hay
tampoco exigimos que presente un proyecto en este momento el Ejecutivo, pero por lo menos el Ejecutivo debería tener los temas. Eso sería ¿Cuáles oportuno. son los temas necesarios para una nueva arquitectura, para una nueva constitución? ¿Por qué vamos a eliminar el derecho al buen vivir? ¿Por qué vamos a eliminar el derecho al agua? ¿Por qué vamos a eliminar el derecho al medio ambiente o el medio ambiente como sujeto de naturaleza, por ejemplo? ¿Por qué lo va a eliminar? ¿Cuál es su posición teórica, ¿sí?, desde el punto de vista dogmático para eliminar garantías en una época, pleno siglo XXI, en que Ecuador ha ratificado la mayor parte de las convenciones internacionales y se encuentra también atado, ¿sí?, para que pueda obviamente eliminar garantías y derechos, porque tiene esa ratificación de convenciones que ha hecho ya a nivel internacional. Abogado, ha sido un gusto conversar y nuevamente reconocer su valioso punto de vista como entendido en este tema y experto en lo que tiene que ver con la Asamblea Constitucional y asimismo de temas coyuntura política. Abogado, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado dado a conocer aquí en la 96.9. Le deseamos que tenga un maravilloso día y gracias por su tiempo. Gracias. Bien, 7 de la mañana con 30 minutos.